Tomen sus lugares, hermanos. Acabamos de orar unos por otros, acabamos de reconocer que el amor de Dios sana toda herida. Y esta es una de las cosas, quizás lo que más actualmente se habla sobre el cristianismo. Las heridas, las dolencias, como dice Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y hay una cosa importante, cuando estamos meditando sobre esta situación, Dios obrando en nuestras vidas, tenemos que reconocer dónde ya ha obrado. Tuvimos ya un día o 3 días de ayuno, de oración. La intención cada año es que terminando estos 3 días de ayuno y oración, el siguiente culto sea un culto de consagración para consagrar nuestras vidas a Dios como iglesia. Y dentro de ello es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es que vamos a dar oportunidad a que algunos que tengan una gratitud se pongan de pie y compartan esta gratitud. ¿A quién le gustaría compartir alguna gratitud? Porque oramos por peticiones, adoramos a Dios, pero también tenemos que reconocer la obra de Dios. Así es que, ¿cuál sería, quién le gustaría comenzar compartiendo brevemente una gratitud que tenga con Dios? Adelante, Neftali. Gracias a Dios y gracias por estos 11 años, ¿verdad? Y felicidades, felicidades, todavía recordamos esa ceremonia aquí y pues gracias a nuestro Dios. ¿Alguien más tiene alguna gratitud que quiera compartir? Que, sí, adelante, Vani. Ok, pues muchas gracias a Dios por lo que Ok, pues muchas gracias a Dios por lo que te ha brindado, ¿verdad? Por su gracia en tu vida y eso es importante reconocer lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna gratitud? Adelante, hermano. Pues gracias a Dios que ha estado obrando en el hogar, ¿verdad? Y en la vida de tu tía y respondiendo a la oración. Gracias a nuestro Dios. ¿Alguien más tiene gratitud? A ver, vamos con Valeria y luego vamos con Avi. Ya tiene 1 año y medio que me operaron y gracias a Dios he visto que pues a él estoy aquí y no me he sentido mal con el tratamiento que estoy llevando, pues me ha servido mucho y eso le quiero agradecer a Dios. Okay, pues gracias a Dios por pues gracias a Dios por esa, diríamos, esa fortaleza, ¿verdad? Esa sanidad y pues gracias a Dios porque obró en este milagro de la cirugía. Avi. Ok, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Ok, pues gracias a Dios por tu vida, Avi, por lo que Dios te ha concedido también. ¿Quién más tiene gratitud?
¿Alguien más que brevemente quiera compartir alguna? Sí, adelante, hermano. La salud y también por el trabajo que he tenido en sustento de cada día. Gracias a Dios que me ha visto y me ha fortalecido. Gracias. Gracias a Dios por su vida, hermana, y por lo que le ha concedido. ¿Alguien más? Una última persona que comparta alguna gratitud? ¿Quién más quiere compartir? Gracias a Luis. Dios porque gracias a él estos cursos del pastorado han ido avanzando. De hecho, ya esta semana empezó la materia próxima. Y también doy gracias porque me permitió llegar con mi estado sin ningún percance. Gracias a Dios. Pues. Gracias a Dios por tu vida. Hermana, Dios por sí, la vida adelante. que nos permite, que estamos todos bien con altas y bajas también, con directas todos, pero gracias a Dios por toda mi familia de Dios en este momento. Pues gracias a Dios, gracias por su vida, hermana, pues gracias a Dios, gracias por su vida, hermana, y por la familia. Bien, hermanos, miren, vamos a nuestros boletines. Primero a la página 4 y 5, que es Hebreos, capítulo 12, del 1 al 13. Y en un momento vamos a meditar en nuestra gratitud que acabamos de compartir, como en la lectura de este pasaje, Hebreos capítulo 12, del 1 al 13. Vamos a leerlo puestos de pie. Yo voy a leer los versículos nones, ustedes van a leer los versículos pares. Está en las páginas 4 y 5, la lectura es Hebreos 12, del 1 al 13, dice: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sea sentada a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? De la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Todos juntos. Coyunte, sino que sana. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hay una característica de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se manifiesta. Generalmente decimos, bueno, la gracia está en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios también. El Antiguo Testamento nos habla
del constante llamado de Dios a su pueblo que se ha apartado de él para que se vuelvan a él. Cuando este pasaje que acabamos de leer, de Hebreos 12, del 1 al 13, nos habla sobre correr esta carrera que tenemos por delante con paciencia, es una forma de mostrarnos o de llamarnos como Dios lo hacía en el Antiguo Testamento. Miren, vamos a Zacarías, es el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Zacarías capítulo 1. Zacarías 1, del 1 al 6, dice: En el 8º mes del 2.º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: El Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Sus padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos, que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Bien, lo que Zacarías expone y que Dios le dice, que le comunica al pueblo es: en el pasado yo le he estado llamando a sus padres, les estuve llamando por medio de los profetas, vuélvanse a mí, pero ellos no escucharon. ¿Y ahora qué pasó con sus padres? Ya no están. Los profetas no van a vivir para siempre. El llamado tiene un límite. Y Dios hizo con el pueblo con los antepasados del pueblo de Israel como Él lo determinó debido a su falta de escuchar. Malaquías, que es el siguiente libro, está Zacarías, luego Malaquías. En el capítulo 3, el versículo 6, los versículos 6 y 7 dice: Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde el día de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen: ¿cómo hemos de volver? El siguiente pasaje, muchos lo conocen, empieza a hablar cómo vuelve. Uno vuelve ofrendando a Dios, uno vuelve dando preeminencia a Dios por encima incluso de los intereses personales. Ese es Dios llamando en el Antiguo Testamento. ¿Lo hace en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a 1 Corintios 11. En un momento más, cuando tomemos la cena del Señor, recordamos siempre este pasaje, pero quiero leer ahora los versículos 31 al 32. 1 Corintios 11, dice 31 al 32. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si hacemos un análisis, una evaluación personal, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos disciplina, y lo dice el escritor de la carta a los Hebreos. Pero vivimos en un tiempo y se ha formado una cultura de unos 20 años para acá, de unos quizás 40 años para acá. Muchos hablan del doctor Spock, psicólogo que calmó mucho el asunto de la disciplina. Y la disciplina se ha mirado o se ha visto como un asunto de falta de amor. Se ha vuelto como una forma de desahogo, de enojo de parte de los padres hacia los hijos. Pero la disciplina no debería de ser eso. Un padre se enoja con el hijo, ya no lo está corrigiendo si desahoga. Pero si aun cuando se enoje, le pone un límite a la forma en que lo castiga y la manera en que ve cómo
restaurarle nuevamente, que eso es lo que se debe de hacer, o instruirle, entonces la disciplina tiene su verdadero sentido. Dice que si nosotros somos juzgados y Dios nos juzga, lo que hace es disciplinarnos. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es interesante porque ese pasaje da toda la base de esto de que la salvación se pierde, la tira a la tierra, porque en realidad, ¿qué está diciendo? Dios te disciplina si tú te apartas de Él para que no pierdas tu salvación. En pocas palabras, no vas a ser juzgado con el mundo. Ahora, si tú te apartas de Dios y Dios no te disciplina, significa que nunca fuiste de Él. Y mucha gente lo ha hecho, hasta le ha ido en cierto modo bien. Pero cuando nosotros no nos examinamos y estamos apartándonos de Dios, Dios nos disciplina, como lo vimos aquí, como lo vemos también en Hebreos 12, Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, para no apartarnos permanentemente de Él, y porque no podemos dejar el estado de gracia, sino que permanecemos en Él. Por esa razón, cuando volvemos a Hebreos 11, que acabamos de leer también, y vamos allá nuevamente, y nos dice que, bueno, ya meditamos, o ya al menos lo que acabamos de ver en estos 3 pasajes que leímos, es el hecho de que es importante meditar respecto de nosotros. Al ser humano hay algo que le gusta mucho: engañarse a sí mismo, porque engañarse calma la conciencia. Y lo que se busca no es vivir correctamente, sino vivir con una conciencia tranquila. Por esa razón la gente hace muchas cosas cuando le afecta la conciencia y quiere calmar su conciencia, no para restaurar, no para hacer las cosas bien, sino para vivir con una conciencia tranquila. Decir, bueno, ya le pedí perdón, ya no importa. Bueno, es que fue su culpa y ya, y mi conciencia queda tranquila. Y esto hace mucho la gente y se engaña. Por eso nos dice que reflexionemos sobre nuestros caminos, por eso nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, porque miren, cuando les pusimos este examen de conocimiento bíblico, no fue para juzgar a nadie ni para catalogar a los del curso 4. Se los pusimos ¿para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta qué tanto conocimiento tienen de la palabra. Qué tanto en realidad ustedes han llegado a conocer de la palabra. Eso es un examen personal, por eso se llama diagnóstico teológico. Bien, nos dice que nosotros aquí en Hebreos 12 tenemos en derredor nuestro una nube tan grande de testigos, es decir, por un lado puede referirse a los del capítulo 11, que son los llamados héroes de la fe, gente que vivió como verdaderos cristianos y por ello pagó un precio en la tierra. Gente que no vivió de acuerdo a la teología de la prosperidad, porque incluso dice que vivían en cuevas, algunos vivían huyendo, que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, tentados de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, todo lo que podemos ver en el capítulo 11. Pero ellos, a final de cuentas, sin importar todo esto, vivieron como cristianos. ¿Cuál es el testimonio ahí? Que ellos nos dan muestra de que sin importar tus circunstancias, tú puedes vivir como cristiano. Que llegar a pagar un precio lo han hecho muchos a lo largo de la historia de la vida cristiana, la historia de la iglesia. Y está hablando sobre todo gente del Antiguo Testamento. Así es que tenemos esa nube de testigos, pero también tenemos a la gente que te voltea a ver a ti, porque cuando tú dices que eres cristiano, la gente va a aprender de ti lo que es un cristiano. ¿Y qué es lo que ve en ti? Porque si no ve diferencia con lo que ellos viven, van a decir, pues ¿para qué quiero ser cristiano? Terrible situación que se está presentando ahora, porque por allá en el país del norte, quienes gobiernan ahora, hacen alguna atrocidad y después salen a dar su testimonio de Jesucristo. Entonces están echando con la misma ancla sus acciones y el evangelio también, diciendo esto es ser cristiano, apoyar masacres, etcétera, todo esto.
Pero finalmente a nosotros nos corresponde dar un testimonio correcto delante de la sociedad. ¿Pero cómo? Bueno, nos dice que nosotros tenemos esta nube de testigos, tenemos que hacer primero algo. Despojarnos de todo peso y del pecado. ¿Qué hicimos en el tiempo de ayuno? Prácticamente es esto. Ahí tenemos el cuadro que dice, todas aquellas cosas que te dan comodidad, que te distraen, que te hacen sentir bien, incluso aquellas que te consuelan, son las que Dios te llama a dejar para tomar ese tiempo de ayuno. No necesariamente la comida, pero la comida tiene una enorme influencia en consolar a las personas. Dicen que las penas con pan son buenas. Y el caldito de pollo para el alma, todo, porque estamos ligados al bien que nos da la comida. Por eso desde la antigüedad el ayuno es la forma de señalar cosas que nos consuelan y las hacemos a un lado. Porque la gloria del hombre, cuando Dios le dijo a Adán que iba a comer ¿de qué? Del sudor de su frente, el esfuerzo de su trabajo. Si comía bien es porque le echaba muchas ganas, si comía mal es porque no le echaba muchas ganas. Era parte de su esfuerzo. Y es la gloria, en cierto modo, del hombre en la forma en que come. Pero hay otras cosas más. Cuando nos dice despojémonos de todo peso, es que hay cosas que nos estorban en nuestra vida espiritual. Y no necesariamente son pecado. Dice, porque lo pone por separado. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso para tu vida espiritual y tienes que hacerlas a un lado para que tú puedas crecer. Ahora, esto habla de cómo Dios espera algo de nosotros. El asunto es que luego utiliza algo más, dice que el pecado tan fácilmente nos envuelve. Y la verdad es que sí es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Es más fácil ceder ante lo malo porque lo malo es más atractivo que lo bueno, ¿sí o no? Porque dice Pablo en su ejemplo, si la ley me dice no codicies, ¿qué es lo primero que hace el pecado en mi vida? Codiciar. Si al niño le dice no vayas a agarrar eso, ¿qué es lo primero que va a hacer el niño? Lo va a agarrar. Porque es esta forma en que el pecado se manifiesta. El pecado nos envuelve tan fácilmente que a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos faltándole a Dios porque el pecado nos ha envuelto. Por eso la palabra es despojémonos de todo peso, porque las cosas que no necesariamente son malas, pero pueden entretenerte a tal grado que te vas olvidando de tu comunión con Dios y vas dejando a un lado esta forma en que tú aprendes a depender de Dios. Y dice que después de eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hay que hacer una consideración. Bueno, primero termino con la parte que dice, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo se corre? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, algunas instrucciones que nos dice aquí. Hay que considerar algo. Nos gusta nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir, ¿sí o no? Miren, yo me fui a estudiar a una universidad, se puede decir nacional. Es decir, una universidad donde viene gente de todo el país porque es una universidad especializada en agricultura. Y entonces estaba la asociación de los chiapanecos, la asociación de los oaxaqueños, la asociación de los tamaulipecos, la asociación de los chihuahuenses, la de los de Aguascalientes, de todo el mundo, porque había estudiantes de todos lados. Y había algo muy común. Cuando uno bajaba a Saltillo, a la ciudad, todos decían, no, allá donde en mi tierra las cosas son diferentes, esto es mejor, aquello. Y todo mundo decía, allá en mi tierra es mejor. Dicho de la gente de Saltillo es, si tu tierra es mejor, pues vete para allá, que por algo estás aquí. Pero la realidad es que a todos nos gusta nuestra cultura y cómo se hacen las cosas y cómo vivimos, ¿sí o no? Porque, nótenlo, esto es tan propio que incluso nomás cruzando el río Lerma ya es otro mundo en ese aspecto, ¿sí o no? Que a todos nos gusta. ¿Y quién tiene la razón? ¿Los del otro lado del río o los de este lado?
Allá dice la hermana, yo sí defiendo mi pueblo, ¿verdad? Pero la realidad es que a todos nos gusta nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y lo que nos gustaría es que Dios se acoplara, se adaptara a esa forma de vivir y de pensar. Muchos incluso han caído en el engaño de estructurar el cristianismo de acuerdo a la cultura. Pero el cristianismo es universal. De ahí la palabra en griego católicos, que significa universal. ¿Qué significa? Que el cristianismo no es propio de ninguna cultura. Pero ayer hablábamos, por ejemplo, por qué como iglesias cristianas muchas veces pensamos que el comer juntos es parte del cotorreo y la pachanga y que no tiene nada espiritual. Porque el evangelio nos llegó por los ingleses y por los gringos, que ambos tienen una característica. Su comida es... No existe comida gringa si ustedes lo piensan. Las hamburguesas son alemanas, la pizza es italiana y el pollo frito creo que sería más bien eso, ¿no? Y las palomitas son aztecas. Entonces, el asunto es que como la cultura nos trajo cristianismo y cultura, pues ellos menosprecian en cierto modo, eso se los puedo decir yo que vivía allá y que he convivido con gente allá, se menosprecia mucho el tiempo de la comida. Se ve como un requisito, hay que comer y luego seguir con lo que debemos. Y entonces al cristiano se le quedó la idea de que comer como iglesia, pues pérdida de tiempo, pero vamos a pasar un buen rato comiendo y no lo vemos como parte del culto y como una forma de adoración a Dios, lo cual era lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando una persona llevaba su sacrificio a Dios, llevaba un animal y que tenía que hacer cuando lo echaban después de sacarlo de ahí del altar, que lo tenía que comer. Parte del ritual. Comer es parte del ritual en el Antiguo Testamento. Entonces, la cultura influye, la cultura importa. Ahora, se puede decir que yo vengo de otra cultura. Yo soy de esos huérfanos del temblor del 86, de 85. ¿Cuáles son los huérfanos? Gente que salió de la Ciudad de México, se fue a otras ciudades y ya no eran chilangos y tampoco eran de allá. Ni de aquí ni de allá. Después de unos años, seguían allá en esas otras ciudades donde se fueron, pero ya no eran chilangos, ya no eran de allá. Ahora estaban en otra ciudad a la que también la gente los veía como fuereños. Y quizás todavía algunos los vean así. Pero la realidad es que esto fue un fenómeno que llegó a tal grado que el término chilango se empezó a propagar mucho. Y es cierto, salieron muchos negocios que solo estaban en la Ciudad de México, se expandieron por todo el país, trajo beneficios, pero trajo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque llegaba la gente y decía, no, pues allá en México, el cuate que sirve en la gasolinera se avienta 2 carros a la vez y la gente trae mucha prisa. Y llegaban a otra ciudad donde la gente no tenía prisa. Es más, ni Toluca se iguala a la Ciudad de México porque todavía es más tranquila. Decía mi prima, yo cuando llegué aquí a Metepec me di cuenta que estaba acelerada sin ningún motivo. Y tuve que aprender a caminar más despacio, tuve que aprender a formarme en la fila, a hacer las cosas despacio porque allá todo el mundo trae prisa. Ahora, pero finalmente, no sé, ni de Tampico, ni de Saltillo, ni de Toluca, ni de ningún lado. Hay una cosa que sí puedo decir que soy cristiano. No vengo a compartir una cultura, vengo a compartir una palabra. No espero que se hagan a mi modo, ni que hablen como yo, ni que vistan como yo, ni que coman como yo. Pero sí que piensen como cristianos, que vivan como cristianos, que reaccionen como cristianos, porque lo que esperamos no es finalmente, a mí me han dicho por lo menos 2 personas, una me dijo, es que usted no entiende la idiosincrasia de la iglesia, no es sentarnos a escribir y que, no vengo a enseñarles eso, y véanlo como cristianismo, es cierto, hay una oferta muy barata de ir a una iglesia donde no vas a tomar un lápiz, no vas a leer nada y todo lo vas a cantar, sentarte un rato que te motiven y salir bien contento, bien motivado, pero sin un conocimiento de la palabra. Esto ninguna iglesia lo tiene, o al menos que yo sepa. Esto es algo que yo pensé de mí mismo, tenemos que enseñar a la iglesia, pues pongamos un pizarrón y pongamos las mesitas, que sí, ya vimos que hay otras iglesias que las ponen, entonces un día pondremos mesitas. ¿Por qué? Porque
No vengo a decirles, es que esto es lo que hacíamos en mi pueblo cuando yo era niño y así era la iglesia y así tienen que ser ustedes. No vengo a enseñarles eso, ni vengo a imponerles una cultura. Pero miren cuánto trabajo yo me ahorraría si no hiciera la hoja de estudio de cada semana que tuvieran que rellenar. Si no hiciera los estudios que hemos dado para los adolescentes, para los niños, si no hiciera, ¿cuánto trabajo nos ahorraríamos? Simplemente vamos a una librería cristiana, compramos material, lo traemos, lo repartimos y ya. Pero Dios no me ha dado a mí ese don de comprar y repartir, sino el de escribir. Y esta es parte de lo que estamos buscando llevar. El asunto es que ser cristiano implica que Dios va a cambiar tu manera de pensar. Que Dios va a cambiar. Y si lo quieren ver desde esta perspectiva, va a arruinar la forma en que tú entiendes tu cultura. Los cristianos, los primeros cristianos eran judíos. Fue muy cómodo porque pensaban, simplemente Cristo nos enseñó un paso más en el judaísmo. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a convertirse los gentiles? Costó mucho trabajo entender que gente que jamás había estado en la ley de Moisés y nunca estaría en la ley de Moisés, grave error hoy del cristianismo, pensar que hay que ver primero la ley de Moisés para luego entrar a Cristo, cosa que no ocurrió en el Nuevo Testamento, sino que entender el asunto es que ser cristiano implica un cambio en la forma en que tú vives, alterarlo. Porque dice, implica acción, porque la vida cristiana es una carrera. Uno puede cómodamente venir a la iglesia, escuchar un mensaje, volver a su casa y vivir su vida como la ha vivido siempre. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano te va a alterar. Yo me acuerdo cuando era niño, enfrente de la iglesia, vivía una familia de la iglesia, una iglesia que plantó nuestra familia junto con otras dos familias, plantamos tres familias, una iglesia, y enfrente vivía uno de estos hermanos que plantó la iglesia, y había un hermano, yo lo veía como muy grande, yo creo que tendría como 20 años, ¿no? Pero yo tenía 12 años. El asunto es que él ponía su estéreo y se oía este canto que decía, mis compadres no me hablan porque ando con el rey. Oh gloria, yo ando con el rey. Me corrieron del trabajo porque ando con el rey. Uno dice, bueno, hay cosas que se pueden juzgar, pero es cierto, hay cosas que cambian cuando uno es de Cristo. Dice Sproul que si uno realmente puede vivir cómodamente la vida cristiana, es que quizás no está siendo muy cristiano. Y esto es algo de nosotros que tenemos que comprender esta situación, porque el punto es que o somos cristianos verdaderamente o somos tibios. Dice que esta es una carrera que implica acción. La pasividad, eso de yo voy a la iglesia y luego vivo mi vida como la he vivido siempre, en realidad es falta de fe. En realidad no creo lo que digo estar creyendo. Ahora, ¿qué cosas debo cambiar? No somos específicos realmente en muchos aspectos. Cada uno va creciendo, adquiriendo discernimiento para entender qué cosas va cambiando. Porque no decimos, bueno, no dejas de hablar a fulano, a sutano, y empezamos a poner estas reglas que no son realmente lo que la Biblia nos enseña, pero cada uno en la medida que va conociendo a Cristo va haciendo cambios que tarde o temprano van influyendo en la relación que tienen con las personas, en la forma en que ustedes vivían y se relacionaban incluso con ustedes mismos en su casa, en el trabajo, en todos lados, porque hay cosas que están cambiando. Es una carrera que tenemos que correr con ciencia, porque nos va a llevar toda la vida, porque hay el pensamiento de que cuando alguien se convierte a Cristo al otro día ya su vida cambió totalmente. Le dicen, ya el cristiano ya no puede hacer esto, no puede hacer aquello, y le ponen una serie de cambios. Es una carrera que se corre con paciencia, pero es una carrera. No tratamos de llegar a la meta al otro día, ni en un mes, ni en un año, sino que el resto de nuestra vida estamos involucrados en esta carrera que tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús. ¿Y qué significa? Un aspecto importante es el hecho de que a veces tenemos que desechar todas esas imágenes de Jesucristo. Criticamos al católico que tiene su crucifijo y luego ahí andan haciendo materiales para niños con el Cristo greñudo, ¿no?
Y hay dibujitos donde sale Cristo pero o usamos imágenes o no. Estaba leyendo ayer la confesión de fe, la segunda confesión de fe helvética, es decir, de los suizos, que hablaba precisamente sobre, no aceptamos ni siquiera las imágenes de los pintores, que era lo que ellos tenían en su tiempo allá en el siglo XVI. Pero el asunto es que nosotros cuando tenemos que ver a Cristo, no habla de una imagen a la cual volteamos a ver, sino que habla de mirar las enseñanzas de Cristo, su palabra, de entender su carácter, la forma en que vivió, la forma en que él se manifestó y cómo reaccionó. De ahí proviene ese dicho, ¿qué hubiera hecho Jesús? Ahora ya lo están usando, que dice, ¿a quién hubiera deportado Jesús? Porque allá en este país son muy dados a utilizar las cosas en todo ese tipo de formas, pero es obvio, Jesús no era gobernante, no andaba deportando a nadie. Puestos los ojos en Jesús significa ver el ejemplo. Ok, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es este versículo 3. Bueno, de hecho es la segunda mitad del versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel, y es Jesús ese aquel, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Mirar a Jesús es importante porque si la teología de la prosperidad fuera cierta, Jesús no hubiera sufrido. Jesús hubiera logrado la redención de una forma, no sé si económica o de una forma sin sufrimiento, sin implicación de cualquier tipo de desgaste personal. Cristo es el autor de nuestra fe. Por lo tanto, su acción es nuestro ejemplo. ¿Corrió Jesús esta carrera? Bueno, él soportó toda la oposición que tuvo cuando los fariseos se oponían, cuando la gente simplemente, como él dijo, ustedes no me siguen porque hayan visto milagros y creyeron, sino porque comieron hasta saciarse. Y la gente buscaba un beneficio personal, pero en realidad no es que creyeran en Jesús. Le traían enfermos, le traían gente endemoniada, Jesús los sanaba, pero la gente no por eso quedaba apegada a Jesús, porque muchos querían simplemente el bien que podían obtener de él. Además de esa oposición, la oposición del Sanedrín, todo lo que ocurrió en esta entrevista con Pilato, con Herodes, con los judíos, con el sumo sacerdote, etcétera. ¿Qué pasó en esto? ¿Cómo es ejemplo Jesús para nosotros? Cuando Jesús vino, alimentó multitudes. Pero a lo mucho, lo que nos dice la palabra es que cuando resucitó, a lo mucho se presentó delante de 500 hermanos. El día de Pentecostés, 120. No eran ni siquiera la cuarta parte de la gente que alimentó ese día cuando multiplicó los peces y los panes. Uno podría pensar, bueno, el trabajo de Jesús fue fructífero. Sí, lo fue. Pero en realidad no en el sentido que como humanos nosotros pensaríamos. Por eso muchas veces cuando medimos las cosas de manera humana, no entendemos la manera en que esto que hacemos está siendo provechoso y está glorificando a Dios. Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Y este es el ejemplo. Por el gozo puesto delante de él. Aquí está Jesús, aquí está la cruz y delante está toda la salvación, toda la iglesia que salvará porque, como dice Isaías 53, verá su descendencia y quedará satisfecho. Llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades,
pero él verá su descendencia y quedará satisfecho significa, él estaba mirando a la eternidad, una eternidad con toda la gente que él traería para salvación. ¿Cómo debemos nosotros ver esta vida para correr con paciencia y soportar la oposición como cristianos? Mirando a la eternidad. Eso se llama esperanza. La esperanza va de la mano con la fe. La fe es fortalecida por la esperanza. No puede haber fe si no hay esperanza. Y no puede haber esperanza si no hay fe. Están de la mano porque si nosotros creemos que Jesús un día volverá, tenemos la esperanza de que lo hará y entonces esa confianza, que esa es la fe, nos llevará a actuar y vivir como cristianos. Eso es el tener esa certeza de que Él cumplirá lo que ha prometido. Así es como nosotros debemos soportar la oposición. ¿Por qué? Porque Él dice que Él soportó en el versículo 2, dice, soportó la cruz, despreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Victoria es precisamente esa perseverancia, a pesar de toda la oposición que podemos tener. Ahora, dice, al ser Él nuestro ejemplo y poner la mirada en Él, entendemos que estamos en una batalla contra el pecado. Dice el versículo 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre, pero muchos ceden inmediatamente ante el pecado. No hay ni siquiera lucha, no hubo una batalla. En su lucha contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. No debemos olvidar nosotros que Dios pone límites porque dice, no han soportado hasta el punto de derramar sangre. Dios pone límites a nuestra lucha. Tú vas a luchar, vas a pelear, sí, pero Dios pone límites a esa lucha. Y por lo tanto, esto implica disciplina. Tenemos por ahí 5 hábitos de madurez. Por ahí me pasaron un material de una iglesia presbiteriana. Qué interesante, son 5 hábitos de madurez. Prácticamente los mismos que nosotros, solo les falta la intercesión porque ellos separaron lectura de la palabra y oración. Nosotros los mantenemos unidos en el tiempo devocional y agregamos la intercesión. Pero algo que todo cristiano está de acuerdo, todo maestro de la Biblia, es que debe haber disciplina. Ahora que estuve en la reunión nacional de Minsk, volvió nuevamente esta exhortación que los maestros deben de presionar a los alumnos para que lean. Porque dicen, luego es muy ligero de, bueno, haz tu trabajo, pero no hice la lectura y bueno, te voy a pasar. Pero el asunto es que no puede haber un aprendizaje si uno no aprende a leer. ¿Cómo trabajamos nosotros esto para que ustedes sean dados a leer? Con el diario devocional. Leer un capítulo diario. Hay un aspecto en esto. El cristianismo tiene una influencia en la cultura, aunque hemos dicho no hay cultura cristiana, pero donde el cristianismo florece como verdadero cristianismo, tiene una influencia en el sentido de que la gente aprende a leer. Porque la realidad es que no se puede ser un verdadero cristiano ya en este tiempo. Quizás en la antigüedad muchos no sabían leer, pero en ese tiempo no se puede ser un verdadero cristiano si uno no lee. De una disciplina. Leer la palabra, meditar en la palabra, pensar, razonar, eso es parte de la riqueza que Dios nos ha dado como seres humanos, el pensar, el meditar, el apreciar las cosas, observar. Eso honra a Dios cuando lo hacemos con su palabra. Decía uno de los coordinadores que está trabajando en China, es interesante porque vimos a todos los de África, es más, hasta ahí en Bután, no, en Nepal.
No sepas dónde está Nepal, colinda con la India y colinda con China, ahí en los Himalayas, ¿no? Bueno, ahí el de Nepal decía, hay mucho evangelio de la prosperidad en Nepal. Casi no hay pastores que prediquen realmente el evangelio, la palabra conforme a la Biblia. Ok, entonces hay que dar enseñanza. Pero el de China, que no puede entrar a China como maestro, pero dice que una vez o cada 6 meses o una vez al año, se reúne con los profesores internos de China en una isla coreana donde los chinos pueden viajar y se reúne unos días para darles enseñanza e instrucción, porque la iglesia china tiene cerca de 100 millones de cristianos y dice, es grande, de hecho es la iglesia más grande que hay en el mundo. China es el país más cristiano, diríamos, porque tiene más cristianos y es un país comunista. Recuerden una cosa, en Cuba es donde hay más cristianos en Latinoamérica en porcentaje. En Venezuela, las iglesias durante todos los gobiernos anteriores que ha habido, ha crecido tremendamente y en China es donde hay más cristianos en el mundo. Eso habla de algo, porque en los países donde hay una libertad para el evangelio, la iglesia es muy diluida y muchos ni saben si son cristianos o no. Pero en China es la iglesia más grande y dice lo que falta es formación. Hay mucha enseñanza de la palabra como tal. Es decir, muchos creyentes se convierten a Cristo al escuchan el evangelio, pero no hay una formación posterior. Y eso le pasó a los chapanecos cuando empezó a haber ese boom, ese crecimiento, porque en algún momento en nuestro país, Chiapas fue donde se acumuló más el crecimiento de la iglesia, pero no había mucha enseñanza. Y entonces vinieron muchos abusos y vinieron abusos incluso de las mismas autoridades precisamente por la necesidad de formación. Bueno, hemos dicho que estamos en una situación muy privilegiada nosotros porque podemos estudiar la palabra, meditarla con toda libertad y tenemos una oportunidad que muchos ya quisieran disfrutar de una libertad para meditar en la palabra, pero no lo apreciamos así. Hay oposición, es cierto, hay disciplina, es cierto, ya vimos, Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Nos dice 1 Timoteo 2, 16 al 17, toda la escritura es dada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o llamar la atención, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos disciplina, dice la palabra. La disciplina no es algo malo. De hecho, la falta de disciplina, dice Hebreos 12, que es si el padre disciplina a sus hijos y ustedes no son disciplinados por Dios, entonces es que no son hijos legítimos. El término real es bastardos. Bastardo es aquel, aunque se abusa mucho en las traducciones del inglés, ¿no? Porque lo usan mucho los británicos, pero un bastardo es aquel hijo que nacía fuera del matrimonio. Su padre y su madre no estaban casados y eso era lo que se llamaba hijos bastardos. Bueno, el hijo bastardo, el padre generalmente no lo reconocía, pero entonces dice, si ustedes no son disciplinados, serían hijos ilegítimos. Porque el padre ama a sus hijos y ¿qué hace? Los disciplina. Pero hay padres que le tienen miedo a los hijos y no se vaya a enojar, mejor no lo disciplino. Y eso es lo que ha formado nuestra cultura. En todos los estratos, desde pobres hasta ricos y hasta multimillonarios, porque los juniors nadie los disciplina, es más, nadie les pone atención. Sueltan la tarjeta, la chequera, lo que sea y que vivan como quieran. Pero el cristiano es disciplinado por Dios. Ahora nadie pone esto en al predicar el evangelio a los no creyentes, ¿verdad? Ven a Cristo para que Dios te discipline. Porque generalmente se vende el hecho de lo que dijimos al principio. Todos nos gusta como pensamos y te dicen, ven a Cristo, tu vida cambiará. Obviamente cambiará para bien, pero eso esconde muchas cosas. Tus problemas terminarán y te va a llenar de alegría y te la vas a pasar bien, etcétera. Bueno,
Pero dice, es para su corrección, versículo 7, voy aquí en Hebreos 12, es para su corrección que sufren, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Y entonces llegamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, que nos dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Somos hijos de Dios. Y luego dice, por eso el mundo no nos conoce. El mundo dice, no, yo contigo ya no quiero nada, porque no lo conoció a él. Jesús le dijo a los discípulos, si a mí me rechaza el mundo, a ustedes los va a rechazar también. Pero hay cristianos que están buscando ser amados por el mundo. Entonces dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Dijo, hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Es decir, ya somos hijos de Dios, estamos siendo transformados, aún no llegamos a la meta. Dicen, bueno, pues no, que los cristianos son mejores, no, que tú ya no puedes hacer esto, aquello. Pero entonces entendemos algo, si yo ya soy hijo de Dios, Dios me está disciplinando para que yo llegue a ser algo mayor. Y dice, pero sabemos que cuando Cristo vuelva, seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces nos dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Que un día vas a estar cara a cara con Jesús. ¿Cuándo? No sabemos cuándo vamos a morir. Uno puede decir, pero pues yo todavía estoy joven. Muchos jóvenes que mueren. Entonces tenemos que pensar que si tenemos esa esperanza, dice el versículo 3 de Primera de Juan 3, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué quiere decir eso? Si tú en verdad crees en Jesús, debes ajustar tu vida a la pureza de Jesús. Dios nos ama y nos disciplina, nos trata como hijos. Y ese es el asunto, pero el mundo te dice, eres hijo del rey, te mereces todo. Es el engaño de Satanás. La Biblia dice, eres hijo del rey, te va a disciplinar. Eso es lo que dice la Biblia. ¡Qué comparación tan grande! ¿Por qué? Porque nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero ¿quién quiere disciplina? Pues mejor sigo como vivía. ¿Por qué, a pesar de que entendemos y sabemos que Dios nos va a disciplinar, seguimos con Cristo? Porque fuimos llamados por Él. Pero tenemos que tener esto claro, somos hijos, y si somos hijos, Dios nos trata como hijos. Por esa razón nos habla y hace esta comparación. En el versículo 9, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Bueno, ahora mucho de ese respeto el mundo lo quiere arrebatar de los hogares. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Si Dios te disciplina, respeta a Dios. Miren, la realidad es que el hijo fue formado para ser disciplinado porque el mismo corazón de un hijo que es disciplinado por su padre entiende el sentido de ser hijo a la luz de eso. Pero si el padre los deja hacer lo que quieran, es falta de atención. Porque muchos están ocupados y no le ponen atención al niño hasta que tira algo y lo rompe, y entonces sí, lo disciplinan porque eso que rompió salió caro, y entonces más que disciplina es desahogo del enojo. Y no están buscando el bien de su hijo, sino que los deje en paz y no rompa cosas. Pero hay una cosa, y los que no se han casado, los que no tienen hijos y se planean casar, los hijos implican tiempo y atención. Y vas a estar bien cansado. Y vas a llegar de trabajar y no tienes ganas de tratar a un niño que se te acerca corriendo muy emocionado porque estás cansado, pero ese niño, en realidad tú eres lo más importante de su mundo, y tu atención es algo extremadamente importante para el resto de su vida. Lo que menos importa a ese niño y lo que menos te debe importar a ti es si estás cansado. Porque estás formando a un ser humano
que un día, y bueno, luego puedes escuchar a Franco De Vita, ¿no? Pero un día crecerá, será más alto que tú, dice Franco De Vita, ¿no? ¿Cómo lo vas a disciplinar cuando en realidad no le mostraste amor? Pero ¿qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Ha manifestado su amor? De un modo, Dios en realidad, podríamos decir humanamente hablando, se ha ganado el derecho de disciplinarnos, que nos dio vida eterna. Por esa razón es que nosotros sufrimos la disciplina, porque dice el versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Algunos pastores toman la ruta corta, el atajo. Ya eres cristiano, vive en santidad. El cristiano no sabe cómo vivir en santidad. ¿O ustedes cuando se convirtió en Cristo dijo, ya sé cómo vivir en santidad? No, el que nos forma para la santidad es Dios a través de la disciplina. Miren, el cristiano generalmente dice, es que tengo que cambiar esta área, le voy a echar muchas ganas. No, no se trata de eso, porque tú no puedes cambiar ni un área de tu vida. Se trata, aprende a conocer más a Dios, a dedicarte más a Dios, a mirar más a Dios, y tú verás cómo Él está transformando esa área. Porque están los cristianos que quieren cambiar su vida. Pensamos, todos creemos, la salvación es por gracia, pero tenemos la idea absurda de que el crecimiento cristiano es por esfuerzo personal. No, si la salvación es por gracia, la madurez, el crecimiento cristiano es por gracia. ¿Y cómo se manifiesta esa gracia? Tienes que aprender, dice Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Lleven mi yugo y hallarán descanso para sus almas. Es decir, participen conmigo en lo que yo estoy haciendo, aprendan de mí, busquen ser semejantes a mí y yo me voy a encargar de que ustedes tengan paz en su alma. Bien, el rebelde enfrenta batallas para corrección, pero el creyente obediente enfrenta batallas para crecimiento. Por eso hay cristianos que no crecen y siempre están en dificultades, porque son hijos rebeldes de Dios y Dios los está disciplinando, pero no caminan, no avanzan. Los trae de nuevo y se vuelven a ir y los trae de nuevo y no están creciendo. Y luego dicen, qué difícil la vida cristiana. Por eso tenemos que ser hijos dóciles delante de Dios en su trato con nosotros. Dice el versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿Qué hacen los que van al gimnasio? Dan ganas, se van temprano y le dan y le dan. Y el primer día uno sale del gimnasio acá sintiéndose He-Man, ¿no? Todo cuadrado. Pero no pasa eso. Pero poco a poco y llega el momento en que se nota el fruto de haber pagado la inscripción, ¿no? Pero también se nota el fruto del esfuerzo de haberse ejercitado. Lo mismo pasa en la natación, lo mismo pasa en las clases de inglés, lo mismo pasa en las clases de matemáticas y lo mismo debe pasar en la vida espiritual, en la lectura de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Al principio ninguna disciplina parece ser causa de gozo, es decir, ay, me aventé toda la tarde estudiando esto y ya estoy bien contento. Y dice, no, estoy bien cansado. Pero después de un tiempo, cuando uno ha ejercitado esa disciplina y le ofrecen un buen puesto porque domina esa disciplina, es causa de gozo. Pero estamos en el tiempo en que todo lo queremos rápido. Estudia la prepa en media hora, ¿no? Y sale. Digo, hay otros que lo estudian en 2 años, pero ahora tú puedes sacar la prepa en tiempo récord, carreras en tiempo récord, porque todo lo queremos rápido sin ser ejercitados. Por eso no parece de gozo, pero luego da un fruto apacible de justicia. Ok, el asunto es que debemos hacer cambios. Por tanto, fortalezcan las manos débiles. Si tú como cristiano
Tomando estos ejemplos, manos débiles, rodillas que flaquean, o sea que se doblan, hagan sendas derechas para sus pies porque te vas para acá, bueno, vas a seguir el camino derecho y así no te sales y la pierna coja no se descoyunte, no saque, bueno, ok, hay que aplanar el camino para que el que tiene mal el pie pues no camine mal. ¿Eso qué significa? Haz en tu vida los cambios que debes hacer para caminar, para correr esta carrera con paciencia que tienes por delante. Segunda a los Corintios 4, el apóstol Pablo, hablando acerca de él y de los apóstoles, segunda a los Corintios 4, en los versículos 1 y 2, en la forma en que él se refiere a cómo usan la palabra, porque ya en aquellos tiempos había quienes manipulaban con la palabra. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, es decir, la gracia de Dios para tomar este ministerio, porque no fue por mérito propio, dice, no desfallecemos, no nos cansamos ni desanimamos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. No alterando la palabra. Renunciar a lo oculto y vergonzoso. Y se va a dar cuenta, pero renuncia a ello. Porque Dios sí se da cuenta. No adulterar la palabra. No andar con astucia. No es lo mismo renunciar a lo oculto y vergonzoso que aprender a esconderlo mejor. Eso es andar con astucia. Esos pastores que dicen, bueno, sí, me robé una lana, pero pues la gente escuchó el evangelio, no está predicando la palabra, entonces justifica que me robe una lanita, etcétera. Es lo que le pasa a muchos en su corazón. Andan con astucia, se adultera la palabra, pero bueno, pues sí, los engañamos, pero ya vinieron a la iglesia, recibieron a Cristo, ¿no? Les dijimos, ven, tu vida va a mejorar. Y luego llegan, se convierten a Cristo y empiezan las batallas, dicen, ¿y dónde está eso de que mi vida iba a mejorar? Pero este es el punto de saber cómo ajustar nuestra vida para ser transformados. Esto es lo que se llama consagración. Todo aquel que tiene la esperanza de ver a Cristo cara a cara, se purifica a sí mismo o se consagra a sí mismo, así como Él es puro, así como Él se consagró a Dios, o en otras palabras, consagrarse a Dios significa vivir para Dios, haciendo los ajustes que sean necesarios para ello. Despojarnos de todo peso y del pecado. Aprender a correr con paciencia esta carrera. Hacer un examen de nosotros mismos para saber qué áreas de nuestra vida tenemos que cambiar, en qué áreas no estamos madurando y empezar a meditar por qué razón. No puedo yo alcanzar la madurez en Cristo, por qué razón no he visto yo el fruto del trabajo o por qué no he visto yo a Dios obrando en algo en mi vida donde considero que Dios ya debería de haber obrado. Pensar esto que para cada uno de nosotros mismos. Hay mucha gente a nuestro alrededor que debe cambiar, pero el mensaje es para cada uno de nosotros. Ahora, todos podemos decir, sí, yo ya cambié, ya supe de eso, ya estoy siendo mejor. ¿Saben dónde se nota más? Uno es en el agradecimiento que tenemos hacia Dios. El otro es la manera en que nosotros valoramos a Dios en nuestra propia vida, porque eso se nota. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Miren, hemos dicho, la ofrenda es una expresión de nuestro amor a Dios. ¿Por qué ofrendamos? Sí, nos gustaría pintar, arreglar y se vería más bonito el local, pero no ofrendamos para eso. Ok, quien dijera, bueno, yo les regalo un bote de pintura porque yo amo a Dios y quiero que el lugar donde lo glorificamos, pues se vea bien, pues lo pintamos y puede regalar eso. Pero la ofrenda en sí, el fundamento de la ofrenda es nuestro amor a Dios. El fundamento del diezmo es honrar a Dios.
como aquel que nos provee el trabajo y nos provee el alimento y todo el sustento a través del trabajo. Eso deriva en que la iglesia tiene para hacer las cosas que debe hacer. Pero ese es el fundamento. Ahora, si nosotros creemos que Dios en verdad nos va a sustentar, no tendríamos miedo a diezmar, pero muchos, ¿por qué no diezman? No, pues es que si diezmo ya me quedo sin dinero. Y la viuda pobre, ¿cuánto dio? Todo lo que tenía, no importa la cantidad. Yo siempre digo esto, yo estoy seguro que ella siguió comiendo porque Dios le siguió sustentando. He oído testimonios, quizás ustedes tienen los suyos, pero yo he oído testimonios de personas que dicen, decía por ahí una hermana, pues es que yo tenía la costumbre siempre pues de ofrendar y un día me dijo mi esposo, oye, ¿cuánto tenemos estamos en la banca de la iglesia y sé cuánto tenemos para ahorita que salgamos no, pues nomás un billete de 100. Bueno, no lo des porque lo vamos a usar para comer. Cuando saqué el billete lo dejé en la mano y cuando pasaron, porque pasaban los ofrenderos, pues automáticamente lo eché. Y cuando salimos de la iglesia me dice, pues con el billete vamos a comprar algo de comer. Ay, lo di, sin querer lo di en la iglesia. Dijeron, bueno, pues vámonos a la casa. Y cuando llegaron a la casa estaba la familia que decía, compramos mucho pollo y queríamos compartirlo con ustedes y venimos a comer aquí con ustedes. Y ese día comieron muy bien. Ahora, hay muchos testimonios en ese sentido. La realidad es que no siempre va a haber milagros de ese tipo, pero el asunto es nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia en Dios. Pero, ¿qué implica? Que creamos, que hagamos ajustes en nuestra vida para que Él tome ese lugar. Esa es la consagración a la que aspiramos como iglesia, que vivamos para Cristo. Que lo que vamos a hacer ahorita es, yo le pido a mis hermanos diáconos que repartan los sobres de diezmo. Los sobres de renta todavía no los hago. Sinceramente, entre el ayuno, la reunión de MINS y luego la gripa y bueno, tuvo muchas novedades esta semana. La verdad es que no terminé haciendo los sobres, pero pueden usar de los sobres que hay actualmente de diezmo para renta y vamos a hacer sobres de renta para la próxima semana. Esto lo hacemos porque es adoración a Dios. Es una forma en que manifestamos nuestro amor, nuestra adoración a Dios. Ahora yo le pido a mis hermanos de la música que vayan tomando sus lugares. Nuestro hermano Josué nos va a dirigir en el versículo y en la oración. Pero recuerden, ¿cuál es el motivo por el que lo hacemos? Adoración. El aseo que hacemos como familias de la iglesia es otra forma de mostrar esta adoración a Dios. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos a Dios y queremos en verdad que su nombre sea glorificado y para eso pues hacemos lo que nos corresponde para que tengamos lo necesario para adorar a Dios.